Cuba Información. Bueno, después de este rico debate, intercambio de ideas e inquietudes sobre el caso ecuatoriano, pues vamos a aterrizar en tierra cubana para hablar de estos procesos que se están dando en nuestro país, las transformaciones que está viviendo la economía cubana, que son tan interesantes, y entre estos cambios y transformaciones que está sufriendo la nación cubana, pues bueno, tenemos como centro, como un dato importante, pues lo que está ocurriendo a nivel del reordenamiento laboral en la isla, que es uno de los temas más candentes y fundamentales. Y para eso tenemos aquí a nuestros compañeros que no han participado en la mesa anterior. Tenemos aquí a Dani Cubilledo, tenemos a José Manzaneda y bueno, pues tengo también aquí a Lázaro Ramas, entre otros. Pues bueno, vamos a pasar a hablar de este tema. Dani. Sí, bueno, pues como bien has dicho, ahora vamos a tratar un tema que es el de algunos anuncios que han salido en la prensa internacional sobre ciertos cambios económicos que van a producirse en Cuba. En realidad, si echamos un poco la mirada atrás, yo creo que ya desde el 2007 Raúl Castro, se habló de que se iban a producir una serie de reformas estructurales en la economía y bueno, en estos años, hasta esta parte, ha habido una serie de debates dentro de la población, en los centros de trabajo, para, digamos, debatir toda esta serie de reformas y bueno, en los últimos días estamos viendo noticias de que por fin se están tomando estas medidas, se van a empezar a implementar. Entonces, bueno, vamos a hablar de una medida concreta que se ha anunciado que trata sobre una reestructuración en concreto de los empleados del sector estatal. Lo que se ha anunciado es que desde el 1 de octubre, es decir, desde ya hasta aproximadamente marzo del 2011, van a pasar 500.000, digamos, empleados, medio millón de personas que son empleados del Estado, van a ser reubicados en otras ramas. Va a haber varias opciones. La primera de ellas es que se pueden reubicar en algunos otros sectores, principalmente la agricultura y la construcción, que son sectores en Cuba que, bueno, demandan, digamos, mano de obra. Se ofrecerá a las personas cuando se produzca esta reducción de la plantilla, se ofrecerán para que puedan ser reubicados o bien en la agricultura o en la construcción, que como he dicho son unos sectores importantes en Cuba y que demandan mano de obra. Y luego a las personas, digamos, que no sean reubicadas en estos sectores, digamos que tendrán que pasar parte de la opción que es los cuentapropistas, es decir, son pequeños negocios privados, lo que aquí serían autónomos. Y también otra opción va a ser la cooperativa, la formación de cooperativas sin duda alguna son cambios importantes que van a tener su impacto y que, bueno, ya veremos cómo funcionan en el tiempo, en los próximos meses. Bueno, yo diría, en primer lugar, que si alguien se quiere enterar de realmente qué está ocurriendo en Cuba y lo que va a ocurrir, lo que no tiene que hacer es leer la prensa internacional. Por ejemplo, el diario El Público. El diario Público de Madrid no lo tiene que leer, porque si realmente se quiere enterar de lo que pasa en Cuba, no puede leer estupideces como las que dice Daniel Lozano, el supuesto corresponsal de Público para América Latina, corresponsal en Caracas durante muchos años, que también desde esta capital venezolana habla sobre las noticias de Cuba y nos dice, por ejemplo, sobre todo este asunto: nadie en la isla piensa en la posibilidad de una huelga general. Es decir, dice cosas que realmente, bueno, pues demuestran un poco la mentalidad un tanto neocolonialista de este individuo y de todos estos personajes de la maquinaria mediática que tratan siempre de hacer paralelismos con las situaciones que pueden ocurrir, por ejemplo, en este caso, en el Estado español, ¿no?, donde ha habido una huelga general hace muy pocos días, ¿no?
incluso que tratan de explicar a la ciudadanía española que todas estas reformas o cambios que está habiendo en Cuba y que va a haber y que se van a profundizar en los próximos meses y en los próximos años, tienen algo que ver, por ejemplo, con las recetas que le daba el gobierno de Felipe González, del PSOE, hace unos años a Fidel, en el duro periodo especial cuando cae la Unión Soviética. Nos dice, por ejemplo, está hablando de los cuentapropistas, de los que hablaba Dani, de los autónomos, según él, un eufemismo inventado en Cuba para explicar el embrión de capitalismo que Carlos Solchaga, es decir, el ministro de Felipe González en el gobierno del PSOE español en aquel momento, inventó para Fidel Castro a principios de los años 90 con el objetivo de paliar el fin de las subvenciones soviéticas. Una falacia, una infamia total, vamos. Es decir, que si alguien se quiere enterar de lo que pasa en Cuba, desde luego no tiene que leer el diario Público, ni el diario El País, ni el diario El Clarín y tantos otros, porque realmente lo único que va a acabar es con una confusión monumental, ¿no? Bueno, yo diría que en todo esto, que indudablemente todo este proceso de reestructuración de plantillas y de reducción de plantillas, como decía Dani, 500.000 empleados estatales van a desaparecer o 500.000. En una primera fase son 500.000. Luego creo que está pensado hasta 1,5 millones. Hasta 1,5 millones, es decir, un porcentaje importante de la población cubana va a pasar de unos puestos en el Estado a otros puestos. Desde luego el desafío para Cuba es que esto no genere una situación de desempleo importante, sino que se absorba todos esos puestos que en estos momentos corresponden a plantillas infladas claramente, es decir, ministerios, empresas estatales, donde hay mucha gente que está en puestos no productivos, eso es una realidad, y cómo pasar a puestos de trabajo que realmente respondan a la necesidad social de construir viviendas, de atender en los hospitales o de plantar en la agricultura, o bien que se dediquen a, en este caso, bueno, pues a lo que se está tratando de potenciar, que es el empleo autónomo, pues la cantidad de miles, por ejemplo, de trabajadores en sectores de construcción, de fontanería, de arreglos de todo tipo, incluso, bueno, en otras, incluso en el sector de la gastronomía, todo eso que se quiere potenciar a través del empleo autónomo y también de la reconversión o conversión de empresas estatales de distribución a cooperativas de distribución, ¿no? Es el caso, como decíamos el otro día, de los restaurantes, del sector de la gastronomía, etcétera. Para esto está habiendo en los centros de trabajo una institución, una figura determinada que se llaman las comisiones de idoneidad, en las cuales participan los trabajadores, participa la Central de Trabajadores de Cuba, a partir de la cual en cada empresa, como una especie de traje a medida, ya se está haciendo, va a haber un diagnóstico realmente de los puestos de trabajo necesarios y de los innecesarios. Y a partir de ahí, como decía Dani, va a haber un ofrecimiento de puestos de trabajo a las personas disponibles, y las personas que no acepten estos puestos, por la razón que sea, entre otras porque no se sientan capacitados para desempeñarlos, va a estar toda esta bolsa de oportunidad en el sector autónomo, en el sector cuentapropista y en las cooperativas. Indudablemente es muy pronto para saber qué va a ocurrir. Confiamos en que toda esta reestructuración sea para bien, sea para la eficiencia de la economía y sobre todo para que el nivel de vida y el nivel, la capacidad adquisitiva y de satisfacción de necesidades materiales y espirituales de los salarios de Cuba, que indudablemente están bien menguados, pues aumente y finalmente el salario cumpla la función que tiene que tener, ¿no? A ver, Lázaro. No quería hablar de sí, yo creo que hay aquí una cosa que para mí es fundamental. Los periodistas, tanto en el diario Público como en otros diarios, se empeñan en hacernos creer que a Cuba va a volver el capitalismo, porque es verdad que el imperialismo yanqui está apretando más que nunca porque quiere que Cuba vuelva al capitalismo.
pero se están dando cada vez más con una piedra en los dientes. Lo que ocurre es que el ciudadano español tiene la costumbre de trasladar todo a su mentalidad, a una mentalidad que hemos adquirido con la educación que nos ha dado el sistema capitalista. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Una nación como Cuba, que está bloqueada financiera y económicamente, tiene que tomar medidas para salir adelante. Y una de esas medidas es esta. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque el régimen cubano, como lo llaman ellos, es mucho más justo que todo lo que tenemos aquí. Sí, yo quería decir también una cosa que me parece también bastante importante, que es que esta serie de medidas, lo primero, se toman desde el Estado y después de un gran debate que se ha dado en la sociedad. Es decir, son unas reformas que se llevan a cabo desde el Estado y que en todo caso no hay que olvidar que los medios fundamentales de producción, las ramas estratégicas de la economía, que son las que permiten realmente tener, digamos, soberanía nacional y desarrollar políticas económicas en la dirección que desee el país, que sea para su propio desarrollo y beneficio, van a seguir en manos del Estado. Es decir, porque haya personas autónomas con pequeños negocios, si queremos decirlo así, eso no quiere decir que Cuba vaya a ir a un sistema capitalista, ni mucho menos. Y luego hay otro debate de fondo que también es un debate quizás más filosófico o más de fondo, que es ¿qué es el socialismo? Quiere decir, en una sociedad socialista real, o sea, en la sociedad real, el Estado tiene que ocuparse de todos los medios de producción. El Estado tiene que, o sea, una persona que tiene una peluquería, ¿eso debe ser también del Estado? Eso también es otro debate, es decir, el que haya pequeños negocios privados autónomos y cooperativas, que de eso nos ha hablado, pero la cooperativa, por ejemplo, también es una forma de organización económica interesante y que se puede debatir. Que exista esto y que se combine con la propiedad estatal y colectiva, ¿significa esto que sea un sistema capitalista? Yo creo que no. Solo que hay que repensar un poco qué es el socialismo, si un socialismo significa que toda la economía tiene que estar en manos del Estado y luego adaptarlo a la realidad y a las circunstancias concretas de cada país. Sí, desde luego son transformaciones muy importantes dentro de la sociedad cubana. Estaremos bastante al tanto de todo lo que ocurre. Son, como has dicho, pues cambios importantes que hay que tomarse, que realmente no se están tomando a la ligera. Y bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que ocurre en el país y bueno, y deseamos que sean cambios que traigan prosperidad para nuestra isla.